Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo quería hablarles un poco de qué hacemos los radioastrónomos con Python, porque este es un lenguaje que se está usando cada vez más en las... Es un lenguaje... Uf, qué diferencia. Vale, les decía que yo les quiero mostrar qué hacemos los radioastrónomos con Python, porque es un lenguaje que se está usando mucho más en la ciencia, cada vez más, cada año. Tenemos que utilizarlo como parte de nuestro trabajo. Nosotros no somos programadores, pero nos encontramos con que si queremos hacer las cosas de manera más profunda y más flexible, necesitamos saber Python. Entonces, bueno, yo me gradué de física en la Universidad de La Habana, en Cuba, y vine a España a hacer mi máster en Granada. Ahí me vinculé al Instituto de Astrofísica de Andalucía, que empecé a hacer el máster, estoy haciendo ahora el doctorado ahí y me he quedado desde entonces en este sitio. Estoy en el departamento de radioastronomía y estructura galáctica y lo que estudiamos nosotros es cómo nacen las estrellas. Entonces nosotros lo que hacemos es observar regiones de formación estelar, como esta, por ejemplo, que es un filamento que se encuentra en Orión, y son regiones que se caracterizan por tener gas en forma molecular muy denso y también mucho polvo. Entonces, si nosotros observamos esto, vale, ¿por qué necesito Python? ¿Por qué necesito Python para trabajar, no? Pues porque el programa que utilizamos nosotros para reducir, que es como se llaman los datos radiointerferométricos de mis observaciones de regiones de formación estelar, es este, que se llama CASA, Common Astronomy Software Applications. Es un programa que está escrito en C++, pero la interfaz es de Python. Entonces, cualquier cosa que yo quiera hacer con ese programa, si yo quiero, por ejemplo, hacerme mis propios scripts para automatizar lo que estoy haciendo, necesito escribirlo en Python. Y así fue como yo empecé a aprender este lenguaje. Nosotros lo que hacemos es observar una región del cielo con un radiointerferómetro, ahora luego les explicaré un poquito más qué es, y yo en mi computadora lo que tengo son unos números complejos que tengo que transformarlos, se hace a través de transformadas de Fourier en una imagen final, que es la que voy a analizar. Eso lo hago con CASA. Todo el proceso de reducción, de calibración, de hacer la imagen y luego el análisis se hace con CASA. Y obtenemos imágenes como esta, por ejemplo, que es una imagen tomada con ALMA, luego les hablo de ese interferómetro, de un sistema protobinario, es decir, es un sistema binario de protoestrellas, estrellas que se están formando, que están rodeados además de mucho polvo. Es lo que se llama disco de acreción, a través del cual llega material de la nube, de la envolvente, a esas estrellas. Estas espirales que se ven por aquí es material que está cayendo hacia esas estrellas, que están creciendo cada vez más su masa para llegar finalmente a tener la masa final, ¿no? Cuando sean las estrellas propiamente dicho. En este momento se les llama protoestrella. Entonces, ¿qué es la radiointerferometría? Siempre nos imaginamos a un astrónomo observando por un telescopio en el óptico. Nosotros utilizamos antenas, porque lo que hacemos es no observar en la banda óptica, sino en la banda de radio. ¿Por qué observamos en radio las regiones de formación estelar? Pues porque están caracterizadas, como les había dicho, por mucho polvo. Y ese polvo, cuando estás observando en óptico, no te deja ver nada. Es decir, lo que ves es una mancha negra. Esto es una nube molecular de verdad, una observación en óptico. Está bloqueando totalmente la emisión de lo que está tanto en la nube como en lo que viene detrás. Si miras en el infrarrojo, ya empieza a ser un poquito más transparente, pero también lo que estás viendo es las estrellas de atrás de la nube, muy opacadas, pero lo que está pasando en la nube tú no lo estás viendo. Por eso es que usamos entonces el radio, porque es una emisión que atraviesa el material que envuelve a la protoestrella, es transparente. Y además la podemos ver desde la Tierra, porque la atmósfera no resulta un problema para nosotros, no absorbe esa emisión. Entonces, una cosa muy importante es que mientras más detalle tú quieras ver en tu imagen, si mientras más resolución quieras alcanzar con tu imagen, necesitas una antena cada vez más grande. Es lo que decimos, que la resolución angular depende del diámetro de la antena. Mientras mayor es tu antena, mayor resolución tiene tu imagen. Una antena bastante grande es la de Arecibo, de 305 metros. Está funcionando hace muchísimos años, se construyó en el 63. Y luego una más reciente es una que se encuentra en China, que tiene 500 metros de diámetro. Imagínense ustedes una antena de 500 metros de diámetro, eso es muy grande. Entonces, ¿qué pasa con estas antenas?
que no se pueden mover. Es decir, eso es una cosa fija. Esto está metido en una montaña, ¿vale? Esto está en una montaña que se le abrió un hueco y se puso ahí la antena. Eso no se puede mover. Entonces, tú solo puedes observar la fuente que te pasa por encima de la antena durante el tiempo que esté encima de ti. Entonces no puedes hacer seguimiento de la fuente, no puedes mover la antena, porque a lo mejor no te va a pasar por aquí, si no te interesa una que está más cerca del horizonte, esas cosas no las podrías ver. Además de que también existe un límite a la hora de construir antenas. Es decir, 500 metros es bastante grande, pero si quieres seguir un poco más, ya tecnológicamente no lo puedes hacer, porque se empieza a deformar el plato y se generan muchísimos otros problemas, ¿no? La manera de resolver estas limitaciones es usar lo que se llama un interferómetro, que lo que hace es que en vez de tener una antena gigante, tienes varias antenas más pequeñitas y todas las antenas están observando el mismo objeto en el cielo y la señal de esas antenas se combina y es el resultado como si tuvieras una antena tan grande como la separación máxima entre tus antenas pequeñitas. Y así puedes obtener antenas de kilómetros de diámetro, ¿vale? Y entonces puedes tener imágenes con mucha resolución. Mucho detalle, ¿no? Eso es a lo que se le llama un interferómetro. Entonces, radiointerferometría es porque utilizas interferómetros en la banda de radio. Y es lo que nosotros utilizamos habitualmente para hacer nuestro trabajo. Un interferómetro muy famoso es el Very Large Array, que salió en la peli Contactos, que seguramente habrán visto mucho. Tiene 27 antenas de 25 metros de diámetro cada una y la separación máxima es de 36 kilómetros. Ahora comparen esos 36 con los 500 metros de la otra antena. Es bastante diferencia. Y algo interesante es que en la página del NRAO existe un fact-check de las cosas de la peli, cómo comparan con la realidad, ¿no? Con las observaciones radioastronómicas reales. Otro interferómetro que se utiliza mucho, es bastante más reciente, se encuentra en Chile, se llama ALMA. Esta tiene 66 antenas. Y utilizando estos dos interferómetros, el BLA y ALMA, nosotros estudiamos las regiones de formación estelar y las protoestrellas, cómo se forman. Son instrumentos complementarios porque a pesar de que los dos trabajan en radio, uno trabaja en longitudes de onda centimétricos, el BLA, y este ALMA en longitudes de onda milimétricos. Y entonces se complementan muy bien porque la misión viene de zonas diferentes de la protoestrella, entonces puedes observarlo como de una manera global los sucesos que están ocurriendo ahí. Entonces, una vez que tenemos nuestros datos, que los hemos obtenido de estos radiointerferómetros, la primera parte, que es el proceso de reducción, todo esto se hace con CASA, revisas los datos que tienes, si están bien, si hay alguna antena que ha funcionado mal, todo eso los puedes ir comprobando utilizando CASA, herramientas que tienes, luego calibras, porque si tú lo que estás obteniendo son números, pero eso no lo has convertido a nada físico, ¿no? Necesitas observar otras fuentes que están muy bien estudiadas y entonces la utilizas para escalar los datos que tú estás obteniendo, porque sabes exactamente cómo se comporta esa otra fuente que se le llama calibrador. Y una vez que tienes tus datos perfectos, pues haces la imagen y luego la analizas. Y yo les voy a enseñar ahora la parte de análisis de la imagen, cómo la haría yo, bueno, cómo la hago, de hecho, utilizando Python. Entonces todavía no les he hablado de Python. Esto ya llevo como 10 minutos ahí hablando sin parar de cosas de radioastronomía. Bueno, ahora les voy a empezar a hablar un poco de Python. Es decir, les voy a hablar a un nivel muy básico, que es el nivel que tengo yo, porque yo realmente lo que he ido aprendiendo Python sobre la marcha para resolver los problemas que me han ido surgiendo cada vez, ¿no? Entonces, pues, allá va. Esto sería CASA, se instala en tu portátil de manera muy fácil, la corres en una terminal y tiene funciones propias, como esta, que es la que se utiliza para hacer la imagen. En CASA las funciones se llaman tareas y lo que serían los módulos se les llama tool. Entonces, si utilizo estas dos palabras, en realidad me estoy refiriendo a funciones y a módulos, pero que en CASA tienen otro nombre. Y una cosa bastante útil es que tú puedes escribir scripts en Python y ejecutarlos desde casa. Y eso es fundamentalísimo porque eso te permite mucha flexibilidad a la hora de reducir tus datos, de analizar las imágenes, etcétera, y además automatizar cosas. Porque puedes escribir como la serie de pasos que tú vas a seguir siempre y correr el script y ya está. Algo que es bastante interesante es una tarea de casa, se llama Viewer, que lo que hace es abrir un display con el que tú puedes abrir imágenes que tú tengas ya, imágenes que hayas hecho ya, que tengas en tu ordenador y ver cosas como esta, ¿no? Y entonces es una manera gráfica de
con la que puedes interactuar con tu imagen y hacer cosas de forma muy rápida. Y eso ha sido un salto grandísimo comparado con el programa que se usaba antes, que era como una caja negra, básicamente, y era súper difícil si tú querías hacer las cosas, era muy poco intuitivo. Casa es muy intuitivo. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de 3x3 estrellas, de hecho. Hay un par aquí, muy cercano. Esta era la imagen que yo les estaba enseñando antes, es de este sistema binario, y hay otra estrellita por aquí. Entonces aquí con el viewer tú puedes crear regiones que pueden ser puntuales, puedes crear regiones más extendidas, medir la estadística de la imagen, etc. Ahora, también podrías, por ejemplo, para caracterizar la fuente, a nosotros nos interesa saber, por ejemplo, las coordenadas de la fuente, el flujo que tienen, el tamaño que tienen. Se lo puedes hacer haciendo ajustes gaussianos en una región de tu imagen. Luego les hablo un poquito más sobre eso. Mi problema fundamental es cuando yo tengo una imagen, es decir, ¿dónde está mi fuente? Y aquí es muy fácil, yo veo, pues aquí hay una y aquí hay otra, ¿verdad? Se ve a simple vista. Si tu campo es un poquito más grande, ya ahí empiezas a tener un poco más de problema, porque ahí ves que hay 3 fuentes, sí, pero ¿y si tienes una cosa como esta, ahí donde tú ves dónde están las... ¿Cómo puedes reconocer visualmente las fuentes que tienes ahí? Entonces ya para eso, sí, debes confiar un poco más en implementar cosas con Python, por ejemplo, que es lo que necesitamos, porque si lo vas a hacer con los ojos solo va a ser muy complicado. Entonces yo necesitaría, para cada imagen que yo tengo, poder identificar las fuentes que tengo, hacer una imagen más pequeñita de cada una de las fuentes y, por ejemplo, determinar la posición y el flujo que tienen. Entonces, imagínense que la última vez que yo hice esto, yo tenía 5 mapas diferentes tomadas a diferentes longitudes de onda y yo tenía que identificar todas las fuentes que habían ahí y resulta que al final eran 49 fuentes repetidas en esos 5 mapas. Y eso yo lo hice a mano. Sí, y eso, más nunca. A partir de ahí entonces me hice un script que me hiciese esto. Y bueno, me ahorra muchísimo más tiempo y lo hace de manera más segura, porque a mí seguramente se me escaparon un montón de fuentes mientras estaba haciendo esto. Entonces, en este script lo hago en Python y uso tareas que están implementadas directamente en casa y otras tareas y otras funciones de Python. Y les voy a enseñar ahora ese script cómo funcionaría, ¿vale? Bueno, primero me hago el módulo, es decir, el módulo donde voy a definir las funciones. Sé que esta primera línea no debería ponerla así, eso sí lo sé. Pero el asunto es que si no la pones, entonces casa no funciona bien, no te reconoce el script que vas a usar. Entonces ellos en la documentación te ponen, si tú vas a hacer tu propio script, pon esta línea así de esta manera. Y ya está, yo sigo las instrucciones. Entonces, bueno, luego tendría el módulo donde tengo las funciones que voy a definir y en una segunda parte sería el script donde voy a ir llamando cada función para ir haciendo las cosas. Entonces, estas son las tareas que yo quiero. Sí, yo tendré una función para resolver cada uno de estos problemas, ¿vale? Esto es lo que yo hago, es decir, lo básico. Cuando tengo una imagen, yo necesito hacer estas cosas. Yo solo tengo que hacer una y otra vez. Entonces, les voy a hablar solo de las 4 primeras, por temas de tiempo y porque son las más interesantes. Así que vamos allá. Tengo una imagen y necesito encontrar las fuentes que han ido y las coordenadas. Pues para eso yo voy a utilizar una función de casa que se llama findSource. Esto está implementado en el método, en el Image Analysis Tool, por eso es que la llamo de esta manera. Y entre los parámetros que tiene, tendría el cutoff, que es hasta qué nivel yo quiero buscar las fuentes en mi imagen. Esto generalmente como se hace es que tienes una imagen y él busca cuál es el píxel más brillante en esa imagen. Y dice, pues es este. Y entonces ahí dice, ahí tienes una fuente puntual. Vamos a buscar la segunda. Se olvida de esa zona de la imagen y busca el segundo píxel más brillante, sin contar esos que estaban allí, ¿no? Y encuentra entonces la segunda fuente. Entonces ahí tú lo que le pondrías es hasta qué por ciento de lo más brillante tú quieres buscar. Por ejemplo, 50%, 0.5, ¿no? A nosotros en realidad no nos interesa de esa manera cuando estamos haciendo cosas de radioastronomía. A mí lo que me interesa es comparar con el ruido que tiene la imagen. Es decir, mi imagen tiene un ruido y yo me voy a creer cosas que estén por encima, digamos, de 3 veces el ruido del mapa. Entonces, bueno, habría que hacer un ligero cambio, pero es esto básicamente lo que utilizamos. Y luego la cantidad de fuentes que quieres encontrar en tu mapa. Pues eso es lo que estamos haciendo ahí. Estas dos cosas, bueno, la estadística la utilizo para lo del ruido y para encontrar el máximo de la imagen, para hacer el cambio este que les estaba comentando. Y luego findSource es la función como principal, ¿no? Y estas dos cosas son un diccionario. El resultado que te devuelve es un diccionario. Por ejemplo,
esta sería la salida de hacer la estadística en tu imagen. Te da información variada. Y esta sería la salida del find source. Para cada componente que encuentra te da sus coordenadas, etcétera, y te da más cosas, pero en realidad a mí solo me interesa la parte de las coordenadas. Entonces ahí yo tendría que sacar la información de todo este diccionario con un montonazo de cosas que me ha devuelto, buscar exactamente de dónde está lo que yo necesito, ¿no? Y es lo que estoy haciendo aquí. Y eso lo voy a guardar. Y es lo que va a sacar mi función, que se llama find source. Entonces esta sería, por ejemplo, la salida. Ha encontrado en la imagen, ha encontrado 3 fuentecillas y cada una tiene esas coordenadas. Ahora, lo segundo, si yo tengo ya las posiciones de la fuente, pues a mí me interesaría, por ejemplo, guardarlo en lo que se llama una región de casa, que no es más que un archivo de texto, que casa puede leer, y entonces en el viewer yo podría cargar ese archivo y ver una cruz en donde encontró las fuentes, ¿no? Eso es súper simple, porque lo único que tienes que hacer es editar un archivo de texto con el formato adecuado. Tiene que tener esa línea obligada para que casa sepa de lo que está hablando. Y luego yo lo que le voy a decir es que me escriba cada componente de una forma muy específica, que es esta que está ahí. Y básicamente lo que le estoy diciendo es que me ponga una crucecita roja, está por ahí, una crucecita roja en estas coordenadas, ¿no? Con una label, que tenga la fuente tal, bla, bla, bla. Entonces, una cosa que aprendí mientras estaba haciendo esto, que me gusta mucho, es el método este format, que te permite, decir, irle metiendo cosas si tienes un string, puedes ir completando los huecos de manera muy simple. Por ejemplo, esta. Tú tienes un string, y entonces cada vez que tú pongas un corchete aquí, eso viene siendo como un espacio en blanco que vas a completar luego con el método de este format. Luego llamas format dentro de ese string con cada cosa que quieres poner en esos huequecillos. Entonces esos huecos, es decir, estas cosas que estás usando format pueden ser cualquier cosa, string, float, entero, lo que sea, es decir, cualquier cosa ahí, ¿no? Y esto está súper útil a la hora de, si tienes que escribir, por ejemplo, un string muy largo, no sé qué, pues esa está perfecto para utilizar en ese caso. Entonces, por ejemplo, esta sería la salida de la función. Tenemos varias líneas, cada una por una fuente que he encontrado. Y cuando cargo eso en el viewer, pues ahora yo tenía mi imagen, he cargado esa región y tengo una crucecita donde quiera que he encontrado una fuente. Eso visualmente es bastante importante para nosotros, ¿no? Porque en la imagen aquella que les mostré antes, que no se veía nada, pues ahora tendría una pila de crucecitas y diría, ay, coño, mira, ahí hay una fuente, ¿no? Así que eso está muy bien. Ahora, una vez que sé dónde están las fuentes, pues quiero hacer una imagen más pequeña para yo poder hacer cosas con ella, porque no es lo mismo tener una imagen de un montón de píxeles gigantes, que todo va a ser mucho más lento, que tener imágenes más pequeñitas y que pueda trabajar mucho más rápido con ellas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para eso utilizaríamos subimage, que también es una tarea de casa. Esto básicamente lo que le das es la región en la que tú quieres hacer tu imagen. Es decir, de una imagen muy grande, tú vas a escoger una subregión de esa imagen y la vas a salvar como una imagen nueva. Es simplemente esto. Esto trabaja generalmente con rectángulos a los que tú les das los píxeles de la esquina de abajo a la izquierda y el píxel de la esquina arriba a la derecha. Nosotros lo que tenemos son las coordenadas, si tenemos el punto central, y si sabemos de qué tamaño queremos la imagen, pues hacemos unos calculitos y ya podemos encontrar estos píxeles, así que no habría nada problemático ahí. Entonces esto lo que estamos haciendo aquí es cambiar de coordenadas para píxeles, etcétera, para luego hacer la imagen que queremos. Y serían cosas como esta, ¿no? En aquella imagen que teníamos 3 fuentes, ahora hemos hecho una imagen más pequeñita, cada una centrada en una fuente. Claro, esta fuente es esta misma, porque es que están muy juntos, y entonces le ha caído un trozo en su pedazo de imagen. Pues una vez que ya tenemos una imagen más pequeña, que es más fácil de trabajar, ahora quiero hacer un ajuste gaussiano de la fuente que tengo en esa imagen. ¿Qué es esto del ajuste gaussiano? Bueno, pues la emisión de una fuente, si hacemos un corte, por ejemplo, longitudinal, la emisión vemos que se puede ajustar por una gaussiana. Y eso pasa en todas las direcciones. Entonces, lo que la gente generalmente utilizamos es ajustar la emisión que tienes en tu imagen con una gaussiana en 2D. Y ahí entonces tú puedes decir cuánto vale el pico de la emisión, cuánto es el flujo, que sería toda la emisión que queda bajo la gaussiana. Puedes decir un tamaño característico de la fuente.
etc. Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí. Estamos ajustando una componente gaussiana a la imagen. Esta es la función que vamos a utilizar, que tiene un montonazo de parámetros. Un parámetro importante sería la región donde vas a hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un caso como este, en que tenemos una fuente, pero hay un trozo mucho más intenso de otra fuente ahí, si tú le dices que te haga el ajuste utilizando toda la imagen, él no va a encontrar un ajuste, porque se va a volver loco, porque le estás metiendo una emisión que no le corresponde. Pero si le dices, no uses toda la imagen, sino un pedazo más restringido, él solo utiliza los píxeles que están ahí, y entonces ya te puede encontrar una gaussiana. También le puedes dar, por ejemplo, los parámetros por los que él empieza a buscar el ajuste, que serían estos los estimados, y te saca, bueno, por ejemplo, esto serían los estimados que él va a usar para hacer este ajuste, que eso es bastante importante, sobre todo cuando tienes dos fuentes muy juntas, porque si no les das los estimados, lo que va a intentar es ajustar una gaussiana a todo esto, y lo que te va a dar no va a estar bien. O sea, tú le dices, no, en realidad, lo que quiero es que me busques dos gaussianas, una por aquí y otra por aquí, le das los valores más o menos de flujo y él empieza a hacer los ajustes por ahí. Y entonces te encuentras dos gaussianas, ¿vale? Además te saca esa misma función unas imágenes como resultado, que sería el modelo que ha encontrado y la diferencia entre la imagen real y ese modelo, que es lo que se le llama residuo. Y te escribe las cosas en un archivo de texto para que tú luego las puedas ver, ¿no? Esto sería un ejemplo del archivo de texto que escribe. Aquí, vale. Un problema que tengo ahora con el script es que para hacer el ajuste necesito haber primero creado las regiones donde va a ser ese ajuste. ¿Pero qué pasa? Que eso tú solo ahora lo puedes hacer cuando sabes ya dónde están las imágenes, ¿no? Dónde están las fuentes. Entonces ahora mismo el script se para en ese momento, tú vas ahí y abres el viewer y generas las regiones, las guardas y les dice, pues entonces usa estas regiones para hacer el ajuste. Y hasta eso habría que mejorarlo en el futuro. Y este sería, por ejemplo, cuando él hace el ajuste gaussiano, te saca también un diccionario con toda la información sobre ese ajuste. Por ejemplo, esto es en colores, les estoy mostrando la emisión real, y en contornos está la gaussiana que la ha encontrado para ajustar esa fuente. Y bueno, entonces ya lo tenemos todo. Tenemos nuestro módulo con las funciones que hemos definido para hacer nuestro trabajo. Estas dos últimas que están en negrita son las que no les he explicado, pero que también las necesito para poder hacer esto. Y tengo mi script. Yo importo entonces el módulo que he creado, que le he llamado mi casa, y importo también el módulo time, porque necesito hacer esa pausa que les he mencionado antes en el script para crear las regiones. Y bueno, estos serían los parámetros que le paso para empezar. La imagen que voy a analizar, el ruido que tiene esta imagen. Ahora, ¿por qué no puedo hacer que me mida el ruido en la imagen? Así que lo hago de forma automática. El asunto es que esa imagen, tú necesitas el ruido en una zona donde no hay emisión. Entonces, si tú le pasas la imagen completa, él te puede dar, en la estadística te dice, esta imagen tiene este ruido, pero si esa imagen tiene zonas de emisión, ese ruido no va a ser real. Entonces, pero si tú no sabes dónde está la emisión, entonces tú no puedes decir, mídemelo donde no haya emisión. Entonces, bueno, no sé si me explico bien, pero viene siendo como un círculo, básicamente. Sería el pez que se muerde la cola. Entonces, ahora mismo tú abres la imagen, mira donde no hay emisión, mides el ruido y lo pones ahí. Y bueno, hasta qué nivel quieres detectar la fuente. Ahí lo estoy diciendo 10 veces el nivel de ruido. Y de qué tamaño quiero hacer la subimagen. Y bueno, ya entonces lo empiezas a hacer, ¿no? Empiezas a llamar las regiones, encuentra las funciones, las coordenadas. Para un momento, tú haces esta es la pausa que hacemos y te dice, por favor, crea las regiones que necesitas para hacer los ajustes. Pues lo haces y luego entonces haces el ajuste gaussiano y te escribe las coordenadas y la información que ha encontrado esos ajustes en un archivo de texto que tú lo puedes consultar. Y te escribe las coordenadas finales de las fuentes que ha encontrado. Y eso tú lo ejecutas, ya que tienes el script, lo ejecutas en casa y eso te ahorra muchísimo tiempo y además lo haces de manera mucho más segura de lo que pudieras hacer tú a simple vista, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una cosa súper básica que nosotros tenemos que hacer cada vez que tenemos una imagen. Una imagen que hemos creado además utilizando casa desde el inicio.
casa, la interacción nuestra con casa es a través de Python. Y luego que tienes la imagen, empiezas entonces a analizarla. Y esto es como el nivel básico de análisis. Luego después necesitas hacer muchas otras cosas que también puedes hacer utilizando Python. Entonces, bueno, en resumen, en la charla hemos hablado un poquito de radiointerferometría, hemos hablado de CASA, que es el software que utilizamos los radioastrónomos para trabajar con los datos que tenemos, y bueno, y un poquito de Python, con las funciones de Python, las funciones de CASA y cómo podemos elaborar un script para hacer nuestro trabajo de manera más automática y flexible. Y entonces muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, pues encantada de responder. Vale, empezamos por aquí, hay 3 preguntas. Preguntas breves. Sí, era para decirte que te iba a preguntar que cómo diferenciabas la densidad de ruido de la densidad de señal, pero ya dijiste que haces la selección a mano. Entonces mi pregunta es que si la foto está normalizada utilizas valores absolutos, porque si no... Sí, perdón. Que si la foto está normalizada, si la foto, los valores de la foto están normalizados, bueno, la imagen, perdón. Si está normalizada, utilizas valores absolutos, porque si no, ya sabes con qué rango de valores trabajas en la fuente y ya puedes excluirlos. Y se puede automatizar. Tú lo que tienes es emisión que está viniendo de una zona. La zona donde está la fuente, es decir, tu estrella, es donde la emisión es más alta. Entonces, hay un valor residual de fondo que es a lo que le llamamos el ruido. Ajá, entonces... Claro, pero o sea, normalmente ya sabes que una protoestrella tiene una serie de valores. No, es que tú no lo sabes. No. El asunto es que tú no sabes la protoestrella que tú estás estudiando qué emisión tiene. Eso depende de muchísimas cosas. Eso tú no lo sabes a priori. Ah, vale, o sea, no tienes un rango de valores que puedas aplicar. No. De hecho, puede ser que no estés detectando ni siquiera emisión de esa protoestrella. Depende de muchas otras cosas. Tú lo que sabes es que hay un ruido. Tú lo que sabes es que ese mapa tiene un ruido y cosas que están por encima de cierto nivel. Ese ruido son cosas de verdad. Sí. Vale, eso. Vale, gracias. ¿Hay otra por aquí? Sí. Hola, muchas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Una cosa que no me ha quedado muy claro, no sé si lo has explicado, no sé si es porque vosotros trabajáis así o no, pero ¿por qué se trabaja en el dominio del espacio y no en el de la frecuencia? ¿Es porque es más fácil trabajar con imágenes que se pueden ver visualmente y porque el dominio de la frecuencia es difícil de analizar? O... Que puedes trabajar con los dos. El asunto es que solo yo les he mostrado lo que se llama imagen de continuo, en la que tú estás integrando en todo un rango de frecuencia. Entonces la frecuencia ahí no te importa mucho. Pero cuando estás utilizando emisión de línea, ahí la frecuencia es súper importante. Entonces en vez de tener una sola imagen en todo ese rango de frecuencia, tienes una imagen para cada frecuencia. Y eso es a lo que se le llama cubo. Porque básicamente es como si tuvieras un cubo, un plano, es decir, un plano imagen por cada frecuencia. Y ahí se hace un análisis entonces también de las cosas de frecuencia, eso también. Sí. Hola, primero que nada, felicidades por la charla, ha sido impresionante. Y mi pregunta es, en radiotelescopios, creo que se suelen hacer a veces experimentos, no sé si me equivoco, usando diferentes radiotelescopios por el mundo para... En caso de que se use estés enfrentando un problema en el que necesites varios radiotelescopios, ¿cómo tratas estos problemas? ¿Se reúnen los diferentes centros? ¿Los que se encargan de tratar los datos se reúnen? ¿O cómo se enfrentan a ese problema? Bueno, de hecho, ese problema sí se resolvió hace muy poco. No sé si ustedes han escuchado de la primera imagen de un agujero negro que está hecha. Sí, esa imagen se hizo utilizando radiotelescopios que están por todo el mundo. Sí, un comercial. ¿Por qué necesitas radiotelescopios por todo el mundo? Porque necesitas tener resoluciones angulares muy, muy, muy buenas para poder ver la imagen del agujero negro que está lejísimo. Entonces, esa antena sería del tamaño de la Tierra, básicamente, porque estás usando antenas que están separadas de un lugar, es decir, en el diámetro de la Tierra completo. Entonces, esa gente, bueno, hicieron un montón de cosas. Es decir, hay cada telescopio, generalmente cada telescopio tiene su propio software. Pero entonces existen software que vendrían siendo paralelos, ¿no? Entonces se hicieron pruebas utilizando cada uno de los software para ver cuál generaba los mejores resultados y se hicieron muchísimas comparaciones para ver si realmente todo era consistente. Entonces, sí, esa gente tuvieron, sí, aparte, esa es una cosa que fue años, es decir, eso no fue
no dijeron, pues vamos a unir todos los telescopios y mañana tenemos una imagen. No, es un proyecto de muchos años, sí. Y tienen que encontrar una cosa que funcione con todo. Exactamente, sí. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por la presentación. Si hay más preguntas, por favor, después de ella.